Cometí un error que, viniendo de mí, resulta casi irónico. Cuando descubrí el polonio en 1898, junto a Pierre, en ese laboratorio frío y húmedo de París, asumí que era peligroso de la misma manera que el radio, que la radiactividad era radiactividad. Una escala, más o menos, mayor o menor. Esa suposición estuvo a punto de matar a personas que trabajaban conmigo. Y si yo, la persona que nombró ese elemento, que pasó años estudiándolo, cometí ese error, no me sorprende que el resto del mundo lo siga cometiendo hoy. Así que hoy quiero hablar de algo específico, no de radiactividad en general, no de física nuclear como concepto abstracto. Quiero hablar de por qué el polonio 210 es aproximadamente 250 veces más peligroso que el radio. Dos elementos radiactivos, los dos descubiertos en el mismo año, en el mismo laboratorio, por las mismas manos. ¿Por qué uno mata mucho más rápido que el otro? La respuesta no es simple, pero tampoco es imposible de entender. Y cuando la entiendas, de verdad la entiendas, vas a ver la radiactividad de una manera completamente diferente. Empecemos por el error más común. Cuando la mayoría de las personas escucha la palabra radiación, imagina una sola cosa, como el calor, como la luz, una fuerza que existe en distintas intensidades, más fuerte o más débil, pero esencialmente la misma. Eso está mal. La radiación no es una sola cosa, es una categoría que agrupa fenómenos físicamente distintos, tan distintos entre sí como un golpe de puño, una quemadura de fuego y una bala. Los tres te hacen daño, los tres pueden matarte, pero lo hacen de maneras radicalmente diferentes, y lo que te protege de uno no te protege del otro. Hay tres tipos principales de emisión radiactiva: partículas alfa, partículas beta y rayos gamma. Los rayos gamma son los que probablemente imaginas cuando piensas en radiación de película de ciencia ficción. Atraviesan casi todo: paredes, ropa, tejido humano. Para bloquearlos necesitas plomo o metros de concreto. Son como balas que atraviesan la pared y siguen de largo. Las partículas beta son electrones moviéndose a velocidades altísimas. Penetran más que las alfa, menos que los gamma. Una lámina de aluminio las detiene. En el cuerpo pueden penetrar algunos centímetros de tejido, y luego están las partículas alfa. Aquí es donde se pone interesante, porque las alfa parecen las más inofensivas. Una hoja de papel las detiene, la piel las detiene, el aire a distancias normales las detiene. Si tienes una fuente de partículas alfa en la palma de tu mano y no hay herida abierta, no te está haciendo daño. Parecen débiles, casi ridículas comparadas con los gamma. Y ese es exactamente el error que casi todo el mundo comete. El polonio 210 emite casi exclusivamente partículas alfa y es uno de los venenos más letales que existen. ¿Cómo es posible eso? Imagina dos escenarios. En el primero estás parado en un campo abierto y alguien lanza una flecha hacia ti. La flecha te atraviesa, entra por un lado, sale por el otro, y el daño, aunque serio, está concentrado en el trayecto que recorrió. En el segundo escenario, estás dentro de un cuarto muy pequeño y alguien lanza una roca enorme. La roca no puede salir, rebota, golpea las paredes, el techo, el piso. Toda la energía de ese impacto queda atrapada dentro del cuarto. Los rayos gamma son la flecha. Entran, salen, depositan algo de energía en el camino y siguen. Las partículas alfa son la roca, son masivas. En términos subatómicos, son enormes. 2 protones, 2 neutrones, y precisamente porque son tan grandes, no pueden atravesar casi nada. Pero cuando quedan atrapadas dentro de tejido vivo, cuando alguien inhala polonio, o lo ingiere, o entra por una herida, toda esa energía se deposita en un espacio microscópico. Los físicos lo llaman transferencia lineal de energía. No importa el término. Lo que importa es esto:
Una partícula alfa dentro de tu cuerpo destruye con una intensidad que los rayos gamma desde afuera no pueden igualar. El polonio no necesita atravesarte, solo necesita entrar. Ahora bien, si eso explica el tipo de daño, todavía no explica el número. ¿Por qué 250 veces más peligroso que el radio? ¿De dónde viene esa diferencia tan específica? Para entender eso, necesitamos hablar de algo que me obsesionó durante años: la vida media. Cada elemento radiactivo se desintegra, emite partículas, pierde energía, se convierte eventualmente en otro elemento más estable. La velocidad a la que hace eso es lo que llamamos vida media, el tiempo que tarda la mitad de una muestra en desintegrarse. El radio 226 tiene una vida media de 1600 años. El polonio 210 tiene una vida media de 138 días. Piénsalo así. Imagina que tienes dos velas encendidas. Una va a durar 1600 horas, la otra va a durar 138 minutos. La segunda vela está quemando su combustible mucho más rápido. Produce más luz, más calor por unidad de tiempo, pero se acaba antes. El polonio es esa segunda vela. En el mismo periodo de tiempo, el polonio 210 emite muchas más partículas que el radio 226. Se está desintegrando a una velocidad drásticamente mayor, y cada partícula que emite es una partícula alfa. Ese proyectil masivo que, si está dentro de un cuerpo, deposita toda su energía en el tejido circundante. El número 250 no es arbitrario. Es el resultado de multiplicar la velocidad de desintegración por el daño que produce cada partícula. Velocidad por intensidad. Es matemática, no misterio, aunque, y aquí está la parte que encuentro más inquietante, la matemática no lo explica todo. Sigamos. Hay algo que quiero que entiendas sobre el polonio 210, que creo que es lo más importante de todo lo que voy a decir hoy. Desde afuera del cuerpo es prácticamente inofensivo. No emite rayos gamma que atraviesen tu piel. Sus partículas alfa son bloqueadas por casi cualquier barrera física. Puedes tener polonio 210 en la misma habitación que tú y, siempre y cuando no lo ingieras, no lo inhales y no entre en contacto con una herida abierta, el daño es mínimo. Eso lo hace extraordinariamente difícil de detectar como amenaza y extraordinariamente fácil de usar como veneno. En 2006, un ex agente de inteligencia ruso llamado Alexander Litvinenko tomó una taza de té en un hotel de Londres. Alguien había añadido polonio 210 al té. La dosis era invisible, no tenía olor, no tenía sabor. Era del tamaño, aproximadamente, de un grano de sal. Murió 3 semanas después. Lo que pasó dentro de su cuerpo durante esas 3 semanas es lo que hace al polonio tan brutal. Una vez ingerido, no se queda en el estómago. El cuerpo lo distribuye, se concentra en órganos específicos: el hígado, los riñones, la médula ósea, y esos órganos tienen algo en común: son tejidos con alta tasa de renovación celular, células que se dividen frecuentemente, células que, precisamente por eso, son más vulnerables al daño en el ADN. Cada partícula alfa que el polonio emite dentro de esos tejidos rompe cadenas de ADN, no una, no dos, rompe los dos lados de la cadena al mismo tiempo, lo que los biólogos llaman ruptura de doble cadena. Y eso es crítico porque el cuerpo tiene mecanismos para reparar daño de una sola cadena. Los de doble cadena son mucho más difíciles de reparar y, cuando ocurren con suficiente frecuencia, las células simplemente dejan de funcionar. El cuerpo de Litvinenko no sabía que estaba siendo destruido. No había dolor inmediato, no había señal de alarma. El daño se acumuló en silencio durante días, hasta que los órganos simplemente empezaron a fallar. Eso me lleva a algo que quiero decir con honestidad. Sabemos mucho sobre cómo el polonio mata. Entendemos el mecanismo físico, la partícula alfa, la transferencia de energía, el daño al ADN. Entendemos la distribución en el cuerpo, la concentración en ciertos órganos. Pero hay cosas
que todavía no entendemos completamente. No entendemos del todo por qué los mecanismos de reparación celular no pueden responder más rápido a este tipo específico de daño. Sabemos que no pueden, lo hemos visto, pero la biología exacta de por qué una ruptura de doble cadena causada por una partícula alfa es tan difícil de reparar sigue siendo un área activa de investigación. La dosis letal estimada para humanos es de aproximadamente 1 microgramo. 1 microgramo, la millonésima parte de un gramo, pero noten esa palabra, estimada, porque la ética, afortunadamente, no nos permite experimentar con seres humanos para determinar dosis letales con precisión. Los casos documentados de envenenamiento por polonio son poquísimos. Extrapolamos de modelos, de datos de otros tipos de radiación, de los pocos casos que existen. Hay una frontera real entre lo que la ciencia puede nombrar y lo que realmente comprende, y el polonio vive exactamente en esa frontera. Eso me lleva al lugar donde quiero terminar. Hay algo que llevo pensando desde hace mucho tiempo, desde antes de que supiera que mi cuerpo estaba pagando el precio de mis investigaciones, aunque entonces todavía no lo reconocía. Le pusieron mi nombre al polonio, polonium, en honor a Polonia, mi país de origen, que en ese momento no existía como nación independiente. Estaba dividido entre 3 imperios. Quise que el mundo recordara que existía, y el mundo lo recuerda ahora, asociado a un elemento que puede matar a un hombre con una dosis invisible. Nombrar algo se siente como entenderlo. Cuando le damos un nombre a algo, cuando lo clasificamos, cuando lo ponemos en una tabla periódica con su número atómico y su masa y sus propiedades, sentimos que lo tenemos, que está bajo control. No lo está. Pasé décadas trabajando con elementos que no comprendía del todo. Manipulé radio y polonio sin protección, porque no sabíamos todavía lo que necesitábamos saber. Mi sangre cambió, mis manos se dañaron, desarrollé cataratas, morí de anemia aplástica, causada casi con certeza por años de exposición a radiación. Nombré esas sustancias, las estudié, gané premios por entenderlas, y aún así me destruyeron lentamente, en silencio, de adentro hacia afuera. No digo eso para generar lástima, lo digo porque creo que es la verdad más importante que puedo compartir sobre la ciencia. Nombrar no es lo mismo que entender. Clasificar no es lo mismo que dominar. Podemos describir con precisión cómo algo funciona y aún así no ver venir las consecuencias. ¿Qué significa entender algo que puede destruirte antes de que termines de estudiarlo? No tengo una respuesta limpia, no creo que exista una. Lo que sí sé es esto: el polonio 210 no es peligroso porque sea radiactivo. Es peligroso por razones específicas, concretas, que podemos rastrear: el tipo de partícula que emite, la velocidad a la que se desintegra, la manera en que el cuerpo lo distribuye, el daño específico que hace al ADN. Entendemos esas piezas y al mismo tiempo hay huecos, hay fronteras donde nuestra comprensión se vuelve borrosa, donde la biología todavía nos sorprende, donde 1 microgramo de algo invisible puede terminar con una vida en 3 semanas, y todavía estamos aprendiendo exactamente por qué el cuerpo no puede defenderse mejor. Esa tensión entre lo que sabemos y lo que no sabemos no es una falla de la ciencia, es la ciencia funcionando como debe. La pregunta honesta, mantenida abierta, es más poderosa que la respuesta falsa cerrada. Yo viví esa tensión, la viví en mi piel, literalmente, y si hay algo que quisiera que te llevaras de esta conversación, no es una lista de hechos sobre el polonio, es algo más difícil de articular. El universo no nos debe claridad. No está diseñado para ser comprensible. Nosotros, los científicos, los curiosos, los que no podemos dejar de preguntar, decidimos aproximarnos a él de todas formas, con las herramientas que tenemos, sabiendo que siempre habrá algo que se nos escapa.
El polonio es 250 veces más peligroso que el radio por razones que podemos explicar. Y al mismo tiempo sigue siendo, en partes importantes, un misterio. Eso no me frustra, me parece hermoso, porque significa que hay más por entender. Siempre hay más por entender. Y esa es la única razón que necesito para seguir preguntando.